gracias a todos por venir. Hoy es un día feliz para este instituto en el que celebramos un homenaje a una gran personalidad desde el punto de vista humano y cultural. Hoy homenajeamos al gran Fernando de Sislo, que lamentablemente en el día de su homenaje en París, por razones ajenas a su voluntad, no ha podido acompañarnos. Digo ajenas a su voluntad porque su voluntad y su ilusión eran estar aquí hoy con nosotros. He hablado con él por teléfono y me repetía la tristeza que sentía por no haber podido estar hoy aquí, a la vez que me ha transmitido la felicidad y el agradecimiento que siente por este acto. Hoy en el Instituto Cervantes sentimos lo mismo que está sintiendo Fernando de Sislo. Felicidad y agradecimiento. Me decía también que está deseando venir a París a recorrer su ruta Cervantes y la de Blanca Varela y acompañar a nuestros guías y a seguir recordando los años, como él dice, increíbles que vivió en esta ciudad. Quiero empezar haciendo un agradecimiento muy especial al embajador del Perú en Francia, Álvaro de Soto Polar, por su apoyo y su colaboración imprescindible en la organización de la exposición que hoy clausuramos, en la creación de esta nueva Ruta Cervantes y en la organización de este homenaje. Gracias, embajador, y a todo el equipo de su embajada. Me siento muy honrada por compartir mesa con nuestros tres invitados de hoy, a los que profesionalmente admiro y personalmente quiero, por distintas razones a cada uno de ellos. Voy a empezar por orden aleatorio, por agradecer la presencia de Alonso Ruiz Rosas. Gracias. Amigo, poeta, Alonso fue consejero cultural de la Embajada de Perú muchos años. Gracias a su cargo nos regaló su amistad y el inicio de una gran colaboración con la Embajada y el Instituto. Por su culpa, nos decían que éramos el Cervantes más peruano de todos. Y con él organizamos desde el inicio del proyecto Rutas Cervantes la ruta dedicada a César Vallejo, a Julio Ramón Ribeiro, la ruta de Vargas Llosa, y ya desde entonces, hace 7 años, él reivindicaba la creación de una ruta dedicada a Fernando de Sislo y a Blanca Varela. Hoy es director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y recientemente les anuncio que nuestras instituciones han firmado un convenio para acoger al Centro Inca Garcilaso en nuestra sede del Instituto Cervantes en Madrid, donde se instalarán con nosotros para desarrollar su actividad en España y seguir colaborando estrechamente. Alonso es además amigo de Fernando de Sislo, lo fue también en los últimos años de Blanca Varela, y quiero agradecer por su presencia y por el apoyo continuo del Centro Cultural Inca Garcilaso, imprescindible para la organización, para tener aquí hoy y clausurar la exposición Elogio de la Sombra, para las Rutas Cervantes y para este homenaje. Jorge Edwards, gracias. El gran Jorge Edwards es el amigo privilegiado que tenemos todos los institutos Cervantes. Es miembro de nuestro patronato, Premio Cervantes. Durante sus años de embajador de Chile en Francia, fue un cómplice y aliado en muchas de nuestras actividades. Porque Jorge es, sobre todo, aunque él dice que es un vagabundo, es un embajador de la cultura hispanoamericana. Su memoria es imprescindible como testigo de los más importantes acontecimientos, a la vez que su creación actual sigue imparable con la edición de libros de ensayo, ediciones y reediciones de novela. Está preparando el segundo tomo de su biografía apasionante y hoy nos acompaña, además de todo esto, porque a Fernando de Sislo le hacía muchísima ilusión, lo admira profundamente y ya le invitó a presentar sus memorias La vida sin dueño
a la presentación de Perú. Como este viaje no pudo ser, pensó que sería una bonita ocasión contar con Jorge Edwards para la presentación hoy en París. Les recuerdo que Jorge Edwards es protagonista, como no podía ser de otra manera, de una de nuestras rutas Cervantes, en la que contagia la enfermedad que dice padecía su familia y que comparte con Fernando Sislo, esa enfermedad que llama la parisitis. Juancho Armas Marcelo, gracias. Juancho Armas Marcelo es escritor, como dicen siempre, el escritor español más latinoamericano que existe, autor de novelas, ensayos y artículos que les aconsejo, es director de la Cátedra Vargas Llosa. Como director de la Cátedra Vargas Llosa, Juancho Armas Marcelo es un agitador cultural que lleva la creación literaria hispanoamericana por el mundo a través de grandes acuerdos con muchas universidades, entre ellas con la Universidad de la Sorbona, cuyo convenio firmamos aquí en París en el año 2013. Él está aquí hoy también porque a Fernando de Sislo le hacía mucha ilusión. Son amigos, él acompañó la presentación de las memorias La vida sin dueño en Colombia, y si finalmente Fernando hubiera estado aquí hoy, iban a aprovechar la ocasión para también presentarlas juntos en Madrid, aprovechando su estancia en Europa. Lamentablemente, pues Sislo, como les digo, no ha podido venir, pero yo les agradezco mucho a todos los participantes y a todos ustedes estar aquí esta noche. Como no me quiero alargar, voy a pasar la palabra a nuestro invitado Alonso, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre esta ruta Cervantes y por qué es importante haberla creado. Muchas gracias. Señor embajador del Perú, querida Raquel, queridos Jorge, Juancho, señoras, señores, amigos todos. Creo que cuando propusimos hace algunos años al Instituto Cervantes la creación de esta ruta dedicada a Fernando de Sislo y a Blanca Varela, lo hacíamos partiendo de la siguiente premisa. En realidad, ni Fernando de Sislo ni Blanca Varela vivieron demasiados años en París, a diferencia de muchos otros creadores latinoamericanos, pero vivieron los suficientes años como para que París dejara en ellos una huella extraordinaria y como para que ellos, impulsados o estimulados por esa huella, pudieran convertirse en dos figuras excepcionales de la cultura iberoamericana del último medio siglo. Yo creo que lo ha dicho Fernando de Sislo en más de una ocasión, en París aprendió a ser latinoamericano y en París pudo también confirmar algo que de manera intuitiva él y Blanca habían ya empezado a percibir en el Perú, gracias, pienso, a la especial influencia que tuvieron en ambos dos figuras extraordinarias de la cultura peruana, el gran poeta Emilio Adolfo Westphalen y el gran poeta y narrador José María Arguedas, dos íntimos amigos que irradiaron una influencia muy poderosa y muy positiva en creadores como Blanca y Sislo, porque les demostraron que una sensibilidad contemporánea requería tener tanto una perspectiva universal como una visión muy seria, muy asumida y muy profunda de la realidad que les era más próxima, más íntima, como es la de nuestro país en su caso. La experiencia de París fue sin duda decisiva para ambos y hay muchas cosas que a partir de estas memorias de Sislo pueden rescatarse de esa experiencia. No me extenderé yo sobre el tema, quizá a manera de anécdota baste señalar que una de las primeras visitas que hicieron ellos cuando llegaron a París fue a la viuda de Vallejo, y en esto no hay que olvidarnos que en realidad Sislo, aunque desde luego no había conocido a Vallejo, pero tenía una vinculación particular con Vallejo, porque un hermano de su madre, Sislo es hijo de un
científico polaco que llegó al Perú en los años 20 y se casó con una señora Valdelomar, hermana de uno de los más importantes escritores peruanos con los que se inicia la modernidad literaria en el Perú, que se llamó Abraham Valdelomar, autor, por cierto, de un soneto que sabemos casi todos los peruanos de memoria y que, si no me equivoco, Pablo Neruda también era muy aficionado a recordarlo, que se llama Tristitia, mi infancia, que fue triste, serena, dulce y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Algo así, que es un soneto muy hermoso que desde luego le gustaba mucho y se lo sabe en memoria Fernando de Cislo, obviamente. Entonces, este vínculo entre Valdelomar y Vallejo creo que facilitó que Georgette tuviera pues una actitud muy, muy positiva. Además, la primera exposición, la única que hizo en esos años Cislo en París, precisamente estuvo dedicada, fueron unos grabados dedicados a Vallejo, y Cislo ha contado muchas veces, y he tenido yo ocasión de ver en su casa, como muchos de las personas que lo frecuentan, o que lo conocen, o que son sus amigos, algo que es muy curioso, que es un mechón de pelos de César Vallejo que él tiene allí en un cuadrito y que a manera de relicario conserva, y que le fuera obsequiado nada menos que por Georgette en una de sus visitas en París. Yo, por cierto, no había nacido aún cuando Blanca y Fernando de Cislo vinieron a París, pero tuve ocasión de estar con Blanca Varela en sus dos últimas visitas a París a fines de los años 90. Me permití en algún momento sugerirle a Claude Cuffon, un gran traductor que recordamos todos, que se animara a traducir algo de Blanca, y efectivamente tradujo uno de sus últimos poemarios. La Maison de la América Latina hizo también gestiones y logró publicar un libro de Blanca, y entonces hubo aquí un homenaje en la Maison muy emotivo. Vino desde luego Blanca, participó Mario Vargas Llosa, era una tarde, me acuerdo, como primaveral, luminosa, y Blanca pues leyó varios poemas, Ina Salazar leyó la traducción en francés, y en fin, fue un momento muy especial. Debo decir que tuve el privilegio de frecuentar y de tener una amistad con Blanca Varela en los últimos años de su vida. Para todas las personas que la conocimos, creo que en esta sala hay varias personas que la conocieron muy bien, fue una mujer especialmente brillante, de una inteligencia casi feroz y al mismo tiempo de una enorme bondad y consistencia y autenticidad, para seguir adjetivándola. Guardo recuerdos maravillosos de ella y creo que su poesía es una de las aventuras más intensas y valiosas que se han escrito en nuestra lengua. A mí me parece una poeta extraordinaria. En los últimos años empezó a obtener un reconocimiento. En parte, estas publicaciones en París alentaron también a que hubiera un reconocimiento a su obra, que se tradujo, por ejemplo, en el premio Reina Sofía en España, y etcétera, etcétera, y en un creciente número de lectores. La recuerdo mucho, la recuerdo siempre, y no puedo evitar, cuando me acuerdo de Blanca, recordar un epitafio que escribió de joven y que dice: esto es hoy algo perdido, brilla el césped, cae una hoja, y es como la señal esperada para que vuelvas de la muerte y atravieses con resplandor y silencio de estrella mi memoria. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme
ser esta tarde también bastante impertinente. Yo soy un escritor reconocidamente impertinente en todo el continente y en España, pero me gustaría fraguar con ustedes un pequeño pacto y que todo cuanto yo dijera aquí que les parezca a ustedes una impertinencia, pues no saliera de Europa. De modo que yo pueda contar varias cosas que tienen que ver con el corazón, tienen que ver con la vida y tienen que ver siempre con Fernando de Cislo. Miren, yo conocí a Fernando de Cislo mucho antes que a Mata Hari, esa es la primera impertinencia, a Raquel Calella, que no la queremos perder, nuestros amigos más íntimos, la llamamos cariñosamente Mata Hari. Y yo tengo que agradecer su profunda amistad conmigo y con todos los amigos que tengo. Siempre es un regalo la amistad de esta señora de las letras y del Instituto Cervantes, no solo de París, sino de todo el Instituto Cervantes. Yo cuando me río del Instituto Cervantes a veces lo llamo el Instituto Fernández, pero bueno, es otra impertinencia. Yo conocí a Fernando de Cislo y a Blanca Varela en Lima en julio del año 76. Blanca tenía una librería y Fernando me pareció desde el principio el gigante que ya era y en el que luego siguió hasta hoy mismo convirtiéndose. Esta es otra de los secretos que quiero compartir con ustedes. Cuando murió Blanca Varela, esto no sé si lo sabe el embajador, si lo sabe Jorge Edward, que fue tan amigo de ellos. Cuando murió Blanca Varela fue la segunda vez en la que los peruanos vieron llorar en público a Mario Vargas Llosa, delante del cadáver de Blanca Varela, delante de los restos de Blanca Varela. Se tenían una amistad y un amor profundísimo, y Blanca sorprendentemente influía mucho como si fuera de la familia, influía mucho en Vargas Llosa. Desde el año 76 hasta ahora, yo he ido también fraguando esa amistad y esa admiración por Fernando de Cislo, y estamos aquí para celebrar que con 91, 92 años sigue pintando 6 horas al día. Ahora está haciendo 4 esculturas de 4,5 metros para la Ciudad de México. Es insaciable en el trabajo y en la vida. Hace poco estuve comiendo en su casa, precisamente con Alonso Cueto y Vargas Llosa, comiendo en su casa de San Isidro. Y las palabras con las que me dijo que no podía venir a París también son una impertinencia que tengo que recordar, pero es que son como versos bellísimos de amor. Me dijo: tengo que renunciar a ese viaje querido a París porque Lila no está para viajar, Lila es su mujer, Lila no está para viajar ni para quedarse sola. Que en el fondo es un verso de una declaración de amor. La vida sin dueño, que es lo que nos ha traído aquí. En el mismo título de La vida sin dueño, Cislo se declara lo que ha sido siempre, un libertario, un amante enloquecido, intenso, extenso, profundo, sólido, de la libertad. Si alguien le preguntara hoy a Fernando de Cislo con 91 para 92 años, ¿qué es para ti la libertad?, le diría: la vida, pero sin dueño. En este ejemplar que me firmó
en Cartagena de Indias hace un par de meses. Dice, la vida sin dueño, pero con amigos. Porque la vida sin amigos para Fernando de Cislo no es vida. Y la vida sin libertad para Fernando de Cislo y otros muchos tampoco es vida. Este libro está, La vida sin dueño, este libro está hecho desde la memoria, dictado por el pintor a una periodista también muy querida, amiga nuestra, Zieta Jarque, relacionada también con su familia y con amistades de su familia. Y es un libro que está lleno, desde mi punto de vista, de epifanías sorprendentes y de, me atrevo a decir, de atrevimientos, en los que realmente yo no podía imaginar que Cislo pudiera llevarlos a cabo en su libro. Algunas impertinencias también del propio Cislo, que es libremente impertinente, desde luego. Hay una declaración, es un libro que exactamente es una declaración de amor a la vida, es de amor a la libertad, de amor al arte, de amor al amor. Las dos mujeres de la vida de Cislo son las que se mueven en La vida sin dueño, Blanca Varela ya citada y Lila, por la que, para que vean, vive pero no puede estar aquí. Vive porque yo estoy completamente seguro, después de haberlos examinado y observado profundamente, que no van a vivir mucho el uno sin el otro, que no pueden vivir el uno sin el otro, se retroalimentan la vida constantemente. Hay una escena en el libro que yo les recomiendo, donde Godi, ahora explico también por qué los amigos cercanos, aunque a él no le gusta mucho el nombre, le llamamos Godi. Hay una escena en el libro, digo, una secuencia preciosa, lírica completamente, en la que a Fernando de Cislo, que le gusta pintar en la soledad más absoluta, hay como un aire que se le mueve en un momento determinado por la nuca. ¿Qué pasa para que eso le ocurra a Fernando de Cislo? Que sigilosamente ha entrado en su estudio Lila, se ha quedado en la puerta y en la puerta observa cómo pinta Cislo. Godi no mira hacia atrás, no le hace falta, porque huele esa presencia que para él es la libertad, para él es la pasión, para él es el amor, para él es la vida, y que yo creo con plena consistencia que es exactamente su propia respiración. Yo creo que en estos momentos Cislo, a quien yo creo que le queda muy poco que hacer, ya lo tiene todo hecho, sin embargo cree que todo le queda por hacer porque Lila le da su respiración. Es su aire creativo, su aire vital. En La vida sin dueño, pero llena de sueños, hay también un recuerdo para las influencias importantes. Acabamos de citar aquí a Abraham Valdelomar, su tío. Valdelomar es importantísimo en el despertar de la virulencia joven de Fernando de Cislo. Me freno un momento para decir que también está en el libro que Godi, así lo llamamos sus amigos, Godi Cislo, Godi es la primera palabra que Cislo pronunció en su vida. Así como los niños dicen ajo, go, él dijo Godi. Y Godi se quedó porque así le llamó su madre y así le llamaron sus más cercanos. A él, yo se lo repito una y otra vez, no le gusta mucho que lo llamen así, pero permite a sus amigos más cercanos que lo llamen. París. Se viene, como se ha dicho, a París a sufrir definitivamente de parisitis toda su vida. A mí me dijo una vez, fíjate, yo siempre quise vivir en París y no pude, porque no tenía dinero. Éramos los ricos más pobres del mundo porque éramos jóvenes. Aquí hay un capítulo que se titula así, éramos los ricos más pobres del mundo porque éramos jóvenes y atrevidos.
y rompedores, pero no podíamos vivir en París. Y ahora que puedo vivir en París, no me quiero mover de mis raíces. Porque en el fondo, ¿de quién estamos hablando? Sí, estamos hablando de un artista. Recuerden aquella diferencia entre pintor y artista atribuida a Picasso, que yo creo que es verdad. Picasso decía, pintor es aquel que pinta lo que vende. Artista es aquel que vende lo que pinta. Que no es lo mismo soplar que hacer botellas. Eso lo digo yo. Lo difícil no es ser pintor puede ser cualquiera. El problema está aquí en ser artista. Bueno, ¿de qué artista estamos hablando? Estamos hablando de un artista lleno de poesía. Un artista que pinta color poético, que tiene en cuenta sus influencias de lectura internacionales. Yo siempre me lo imagino en los bares de París en los años 50 discutiendo con Sartre y Simone de Beauvoir, de quien fue amigo, y naturalmente abrazado mucho antes a Octavio Paz, de quien fue absoluto cercano cómplice en la vida. A mí me han impresionado las memorias, yo les recomiendo que las lean, porque miren, oiga, que no salga de Europa esto, por favor. Los pintores por regla general, los pintores actuales por regla general son pintores, o los artistas actuales son pintores, pero que saben muy poco de otra cosa que no sea de pintar o de ser artistas. Saben muy poco de literatura, saben muy poco de arquitectura, no saben nada de música. No les interesa sino la pintura y ellos. Yo tenía un amigo cubano que su conversación era siempre, su monólogo era siempre Picasso y yo. Es un pintor desconocido, pero que siempre decía Picasso y yo, empezaba la conversación, Picasso y yo, porque era su ilusión que los dos pintores era un analfabeto integral. Pero lo que pasa es que Picasso y yo, y entonces él ya era Picasso cuando hablaba y se quitaba de en medio él, y él era el gran Picasso. Cislo no, Cislo es un hombre cultísimo, es un hombre preocupado por todas las imaginerías de arte que haya en el mundo. Es un hombre que se puso una vez al día y no ha dejado de estarlo a lo largo de 50 años. Yo le tengo ahora, después de leer La vida sin dueño pero con sueños, le tengo más admiración, si cabe, que la que le he tenido siempre desde que lo conocí. Su pintura me parece, francamente, y es lo mejor que puedo decir, para robarla. Ver un cuadro de Cislo, ayer sentí esa misma tentación con los aguafuertes y los cuadros que he visto aquí. Digo, tengo que llevarme uno. Tengo uno en mi casa. Tengo un grabado en mi casa, que me costó lo suyo. Comprarlo me costó lo suyo. Porque esa es otra de las cosas que también no deben salir de Europa, porque eso es lo que envidia a la gente y envidia a la profesión. Creo que por muchos años va a ser el pintor vivo más cotizado de América Latina, el artista vivo más cotizado de América Latina. Cada capítulo de La vida sin dueño parece el título de un poema. Empieza con el barrio de Santa Beatriz, donde vivían en Lima una cantidad de escritores, todos manejados y sobre todo por grandes figuras, pero sobre todo por un escritor que tuvo mucha influencia, además de Abraham Valdelomar, tuvo mucha influencia en Cislo porque fue muy amigo de él, y que tuvo mucha influencia en Mario Vargas Llosa y en su aventura literaria a través del mundo, que Sebastián Salazar Bondy, el escritor de Lima la Horrible. Como decía, cada uno de los capítulos es una epifanía, un descubrimiento de los amores, de las pasiones de Cislo.
otra impertinencia, que sea la última. Le dije un día, he leído muy a fondo, en privado, claro, le dije un día, he leído muy a fondo tus memorias y dices esto aquí que va a molestar a tal, y dices esto aquí que puede molestar a cual. Y estuvimos viendo con un par de whisky los dos, los textos que iban a molestar a tal o iban a molestar a cual. Entonces los leyó todo con mucho detenimiento y al final me miró con esa cara de indio de la India, de húngaro, de polaco, de inca, esa cara tan mestiza que tiene Cislo y su pensamiento, y me dijo, yo no he escrito nada de eso. O sea, se desdecía de haber dicho, yo no se acordaba o no quería acordarse de haber dicho, esto lo dije así, no, yo no lo dije así. Está, digo, pero tú no has corregido pruebas de esto. Y no, que es la mejor manera de descargar la conciencia, aunque hayas corregido las pruebas. Esto de la parisitis, que padece también nuestro admirado Jorge Edward aquí presente, es algo que nos pasa a muchos, pero que le pasa más a aquella gente que ha vivido de joven su París, no París, su París. Y en este caso, la parisitis, aunque no fue muy extensa, sí fue muy intensa. La vida que tuvo en París Cislo fue tan intensa que la recuerda constantemente. Quiero terminar agradeciendo al Instituto Cervantes, a nuestra bella y admirada Mata Hari, al Instituto Cervantes de París, al embajador Álvaro de Soto, a Alonso Ruiz Rosa y a mi maestro y querido amigo Jorge Edward, el que me hayan dado este privilegio emocionante de esta noche de estar con ustedes aquí, a hablar del libro y celebrar el nacimiento constante de un artista de envergadura internacional como es Fernando de Cislo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos, señor embajador. Yo quiero decir algo previo. Yo he tenido una vieja relación con Perú, siendo yo un chileno, según algunos, de Valparaíso, pero en realidad soy de Santiago. Una vieja relación con Perú, y hay gente que piensa que esta relación comienza con Vargas Llosa o comienza con Cislo y con Blanca Varela, pero no es verdad, es muy anterior. Yo era un joven diplomático chileno, había ingresado en la diplomacia porque pensaba, y después me di cuenta de que me había equivocado. Yo pensaba que los diplomáticos son unas personas que no hacen absolutamente nada y que por lo tanto, siendo diplomático, iba a poder escribir y leer y hacer poesía y pensar. Bueno, no era así, pero comencé así. Y yo estaba en el Ministerio chileno el año 50 y tantos, recién ingresado, y me llamó el director de protocolo. Y el director de protocolo me dijo, mire, viene un ministro peruano y a ese ministro le gustan las mismas cosas que le gustan a usted. ¿Qué? Le pregunté yo. Le gusta leer libros de historia, leer crónicas, escribir esas cosas, me dijo. Este ministro se llamaba Raúl Porras Barrenechea. Y yo fui nombrado edecán de este gran personaje y extraordinario personaje que era él. Y después de unas largas sesiones en una reunión panamericana que se hacía en Santiago, salíamos a caminar un poco y él me pedía que lo llevara a librerías de viejo. Y entonces íbamos a unas librerías de Santiago, que todavía existen algunas, y hablábamos
de nuestros gustos. Y yo le hablaba de Jorge Luis Borges, de Kafka, de César Vallejo y del Pablo Neruda de Residencia en la Tierra. Y él un día me dijo lo siguiente, es muy curioso, me dijo, porque usted no se ha puesto de acuerdo con los peruanos de su generación. No los conozco. Pues que ellos leen las mismas cosas que usted. Y entonces él organizó un viaje para mí, para ir a Lima, que se hizo algunos años después, y en ese viaje me encontré con estos personajes que leían a Borges y leían a Kafka y leían a Vallejo, que eran Fernando de Cislo, Blanca Varela, José Miguel Oviedo, Abelardo Oquendo, y Vargas Llosa estaba en la distancia, pero ya se sabía que él también leía esas cosas y que estaba cerca de estos mundos, ¿no? Así que ha sido una larga experiencia humana para mí esa relación con el mundo del Perú, porque después de conocer a Raúl Porras Barrenechea, conocí en la casa de un chileno que se llamaba Enrique Bello Cruz, y que era un publicista y un hombre de revistas y un apasionado del arte, sobre todo de la pintura, y que tenía un conflicto permanente que a mí me parecía cómico, y su conflicto era el siguiente, que él era comunista, pero adoraba la pintura abstracta, y esto era mal visto por los comisarios de la época. Entonces vivía siendo expulsado del partido y volviendo al partido. Y era muy amigo de un peruano extraordinario, Sebastián Salazar Bonde. Entonces yo en esa casa me encontraba con Sebastián, me encontraba con Irma, su mujer, que era guapísima, todos nos enamorábamos rápidamente de Irma, y seguíamos hablando del Perú. Y finalmente llegué a fines del año 69 a Lima, y ahí empezó ya un conocimiento más directo. Pero con Mario me había encontrado en París el año 62, en la radio francesa. Y yo no sabía quién era, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Me dijeron, va a haber un joven peruano en los programas de la radio. Pero después del programa de la radio, que fue, a mi juicio, bastante aburrido, porque tuvimos que leer un libro del Nouveau Roman francés, y en ese libro había una mosca en la primera grada de una escalera, en el primer peldaño, y después de 300 páginas se llegaba al primer descanso de la escalera. Entonces nos habíamos aburrido todos en la discusión, pero después en el café hubo una discusión literaria extraordinaria, y yo me di cuenta de que el joven peruano era una persona de un peso literario y de una originalidad en sus ideas fantásticas. Claro, después supe que se llamaba Mario Vargas Llosa, y después le dieron el premio Biblioteca Breve por La Ciudad de los Perros, y ahí supe yo que este amigo que sabía tanto de literatura y que leía Flaubert y que leía la novela de caballería española, que era un gran novelista, porque ni siquiera lo sabía. Bueno, y todo eso me condujo después a un año en que fui miembro de la Embajada chilena en Lima, todo el año 70, me condujo a un contacto con el mundo peruano que para mí es inolvidable, porque yo conocí a gente como Emilio Adolfo Westphalen, José María Arguedas, a Mario ya lo conocía, pero me escribía con él, y a Godi y Blanca. Yo los quise mucho desde el primer momento y he sido toda la vida amigo de Godi y de Blanca. Y la desaparición de Blanca para mí fue un hecho muy personal y muy triste. No lloré porque soy poco llorón, pero de todas maneras a la distancia yo sentí una emoción muy fuerte porque yo
tenía un afecto especial por Blanca y era un lector de Blanca. Pero lo que más me sorprende en estas memorias, que tienen un título muy adecuado, porque finalmente la vida para Fernando ha sido una vida de libertad, una vida de un sentimiento muy universal de la cultura, de la lectura, del arte, una vida de lector, una vida de hombre de cultura, de gran conversador y de notable pintor. Así que encuentro que el título, La vida sin dueño, es muy bueno. Me hace pensar en una anécdota de José Bergamín, el escritor español, que fue muy católico, fue muy comunista, fue muy muchas cosas. Y una vez le preguntaron, ¿y tú cuándo vas a volver al redil? Y él contestó, voy a volver al redil cuando haya dejado de ser redil. Y yo creo que eso se aplica perfectamente a Fernando de Cislo, que estuvo fuera del redil, luchó para estarlo, no fue fácil para él, pero lo consiguió. Ahora, leyendo estas memorias, yo veo que hay una efervescencia, un soplo, una atmósfera, que era una atmósfera de pequeñas calles y barrios de Lima, donde la gente se reunía y conversaba. Porque en estas memorias hay personajes muy conocidos, personajes muy célebres, desde César Vallejo, que no está en vida en las memorias, pero están a través de su poesía. Pero también hay personajes que yo no conozco en absoluto y son siempre interesantes, imaginativos, estimulantes en la conversación. Así que tuve la sensación al leer este libro de una atmósfera de pequeños espacios, pero de calidad, de categoría intelectual y de categoría estética muy interesante. Enseguida descubrí que Fernando tuvo un interés muy real por la poesía y que se sintió muy marcado por algunos grandes poetas que lo rodeaban a él o que estaban cerca, porque en la vida de Godoy está César Vallejo muy cerca y conoce y es vecino de Georgette Vallejo, su viuda. Y me acuerdo que contaba cosas muy divertidas, pero en el fondo siempre con una ternura, con una simpatía de Georgette, porque Georgette vivía al lado de un lugar donde sacrificaban gansos para hacer, no sé si foie gras o para hacer magre o algo así. Sacrificaban gansos. Yo miraba el sacrificio de los gansos por la ventana y le decía a Godoy, mueren con una dignidad extraordinaria. Entonces yo recuerdo esas frases de Godoy que para mí son inolvidables, porque son las frases, son las observaciones de un artista real, libre, que conquista su libertad con dificultad. Por ejemplo, dice una cosa que a mí me parece un poco espeluznante de Pablo Neruda, a quien conocí mucho, porque dice lo siguiente: Pablo Neruda había declarado en público que si las hienas escribieran, escribirían como Kafka, Faulkner y T.S. Eliot. Y yo después adquirí confianza en la vida con Neruda y una vez le dije, mira, hiciste mi antología de la literatura moderna en tu declaración. Y él, bueno, él se encogía de hombro, él sabía muy bien hacer eso, ¿no? Encogerse de hombro, cambiar de tema y qué sé yo. Pero a Godoy le dijo algo muy revelador, que no me lo dijo nunca a mí. Le dijo, mira, le dijo, a veces la política me obliga a ser muy antipático con gente que quiero mucho. Me pareció una declaración sorprendente. Y solo Godoy podía arrancarle esa declaración a Neruda. Enseguida, yo diría que la pasión, la continuidad,
el carácter profundamente profesional con que él aborda el tema de la pintura, con que pinta todos los días, es absolutamente fascinante. Es una enseñanza para cualquier persona que tenga una actividad de artista, porque si uno lee eso con atención, uno piensa, uno en la novela tiene que hacer lo mismo, en la poesía, en el ensayo y hasta en una crónica, porque él llega todas las mañanas a su taller, y yo lo veo muy bien a él, todas las mañanas a su taller, despierta temprano porque quiere seguir pintando el cuadro, despierta con pereza como suele ocurrir, pero finalmente la atracción del trabajo en el cuadro lo lleva al taller y enseguida estudia la técnica a veces de pintores muy antiguos, pintores italianos clásicos, por ejemplo, para lograr ciertas transparencias, ciertos reflejos, etc. Y enseguida hace una cosa bastante sorprendente, que es una especie de evocación, descubrimiento, exploración de mundos precolombinos que pasan a tener un carácter onírico en su pintura. Es una fijación, una puesta de atención en lo antiguo, en lo prehistórico, pero es una puesta de atención muy moderna, porque cuando él se mete en un tema precolombino, de repente parece que está pintando a la manera de Max Ernst o de Picasso, aunque es más Max Ernst que Picasso, porque es un hombre en que la memoria profunda de las cosas, que era algo que proponía André Breton, se da en una forma muy convincente, muy fuerte. Así que me parece que este es un gran libro. Me quedé lleno de interés por personajes que no conocí y que no conoceré, pero está lleno de personajes secundarios que no son secundarios. Está lleno de personajes que son estimulantes, que son conversadores magníficos, que son lectores extraordinarios. Y siempre me llamó la atención y lo relacioné con un pintor chileno, que fue muy amigo mío, el carácter de, más que el carácter, la curiosidad, la avidez de Cislo por el mundo de los libros, el mundo de la poesía, el mundo del pensamiento. Había un pintor chileno aquí en París que se llamaba Enrique Sañartu, y él era también uno de esos pintores, y después fue muy amigo de Cislo, porque se entendieron de inmediato y eran dos personas de ideas, de inquietud intelectual, que se encontraron. Enseguida hay en Cislo una cosa que describió muy bien Juancho, ¿no? Esa cosa tierna, esa atención al amor, esa admiración por el mundo femenino, porque hay dos mujeres en el libro, pero yo creo que hay otras, hay unas sombras por ahí, que también aparecen, y dicen, son sombras bellas, estimulantes y que dan vida, y permiten hacer una creación estética e intelectual de primera clase. Así que es un libro que hay que leerlo, hay que leer con atención este libro, porque parece simple y tiene un tono de simplicidad, de naturalidad, muy atractivo, pero es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Tiene una complejidad intelectual, tiene una reflexión sobre la acción, el trabajo del artista, y tiene una reflexión sobre el mundo. Hay ideas no solo estéticas, hay ideas morales y hay ideas políticas en este libro que son enormemente vigentes. Y yo creo que hay en este libro un proceso en que una persona conquista libertad. No es que simplemente sea un libre o un jugador o un libertino, no, es una persona que con trabajo y con inteligencia y moviéndose por el mundo y conversando y leyendo, descubre un área de libertad
que es muy ejemplar y muy necesaria en América Latina, y lo fue antes y es muy necesaria hoy, como lo demuestran tantas cosas. Así que bueno, es una gran lectura, es un gran personaje. Estoy muy contento de haberlo conocido y de haber tenido una relación con él, y muy contento de saber que a los 91 años es un joven pintor, porque yo tengo 85 y yo siento que soy un joven escritor a los 85, y el ejemplo de Godoy me sirve de mucho y me sostiene mucho. Muchas gracias. He recibido bastantes agradecimientos. Soy yo el que quiero agradecer a todos los presentes, empezando por Raquel Calella y el Instituto Cervantes, y Alonso Ruiz Rosas, mi doble compatriota, y a todos los asistentes, sobre todo Juancho Armas, Marcelo, a quien acabo de conocer, y a Jorge Edwards, de quien tanto he oído, de mis amigos, sobre todo mis amigos escritores peruanos. Había pensado hacer una especie de disertación respecto de, que se podría haber titulado quizás Fernando de Cislo, o el apoteosis de la parisitis. Recuerdo haberlo oído decir después de su último viaje a París que debería haber una ley conforme a la cual no se permite no vivir en París. Lo dijo con firmeza y convicción. Pero después de las palabras que he oído de todos los presentes, creo que solo me corresponde y que solo debo, porque a diferencia de Jorge Edwards, yo sí soy llorón, tratar de evitar una disertación de ese tipo y más bien simplemente dar la palabra a Fernando de Cislo. Y lo voy a hacer leyendo la carta que envía a la directora del Instituto Cervantes y que me ha pedido hacerle llegar, cosa que hago delante de todos ustedes. Así que dándole, como dijo Lorca al presentar a Neruda en Madrid, darle un toque suave pero profundo de atención. Amigos todos, conforme uno envejece, los juegos del azar son más frecuentes y más perversos. Parecen esperar con fruición las cosas que más nos interesan para poderlas vetar. Los planes estaban preparados con cuidado. Evitar el invierno y alcanzar al menos la clausura de la muestra en los primeros días de la primavera. Demasiado perfecto y placentero. Valiéndose de la salud, frustra una experiencia que me hubiera dado mucha felicidad. Visitar la ciudad más amada, ver a muy queridos amigos y sentarnos, Lila y yo, a tomar un chocolate caliente en el Flore. No se dio. Lo lamento, pero no me quejo. Espero que sin anunciarlo produzca las circunstancias que me permitirán volver a París.
pero por favor díganle que este año cumplo 92. Gracias, amigos, por estar ahí mirando esos grabados, algunos de los cuales hice en París hace más de medio siglo. Fernando de Cislo. Muchas gracias. Antes de terminar, Tania Romero y Paul Baudry nos van a hacer unas breves lecturas y después veremos un fragmento de la entrevista que le hice a Fernando Cislo el año pasado cuando estuve en París y cuando ideamos todo esto con Alonso, de apenas 7 minutos. Así que Paul, Tania, muchas gracias. Este es un fragmento del capítulo que se titula Vida de pintor. Llevo 70 años enfrentándome sin pausa al desafío del lienzo en blanco. Un abismo emocional que combina sensaciones a veces contrapuestas cada vez que me pongo ante el caballete para empezar un cuadro. Hay una atracción y un miedo, cierto vértigo de deseo, unas ideas que me rondan la cabeza, que quiero interpretar lo más fielmente posible, y la áspera certeza de que no conseguiré hacerlo por completo. Sin embargo, como una pepita de oro al fondo de un baúl revuelto, quizá, esta vez consiga extraerla. Y es que en esa relación elusiva y oscura está alojado el poder de comunicación de la pintura. Se expresa a la manera de un lenguaje y como tal debe tener necesariamente un contenido. Esa es la búsqueda de cada cuadro, inventando sus propias reglas. No son formas vacías o casuales escapadas del movimiento de la mano o la mente del artista. Por oscuras que sean, han de tener un significado. Decía Henri Faucillon, el signo significa, la forma se significa. Gracias. Yo voy a leerles un poema de canto villano. Monsieur Monod no sabe cantar. Querido mío, te recuerdo como la mejor canción, esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. Y sin embargo, muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio, con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas mal cerradas, conjurando o llamando ese viento alevoso de la memoria, ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades, o de rojo o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo, el día de la víspera, y mañana, y pasado, y siempre. Noche que te precipitas, así debe decir la canción, cargada de presagios. Perra insaciable, un peu fort, madre espléndida, plus doux, paridora y descalza siempre, para no ser oída por el necio que en ti cree, para mejor aplastar el corazón del desvelado que se atreve a oír el arrastrado paso de la vida a la muerte. Un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. El orden altera el producto, error del maquinista. Podría técnica seguir viviendo tu historia al revés como en el cine. Un sueño grueso y misterioso que se adelgaza. The end is the beginning. Una lucecita vacilante como la esperanza color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche. Oscura boca de lobo que te lleva de Cluny al Parque Salazar. Tapiz rodante, tan veloz y tan negro, que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto.
hice una flor de hierro como un último bocado torcido y sucio y lento para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío. Tú, por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras, con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento ahora que ya es tarde. Porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, a pesar de eso, todo sigue igual. El cosquilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el cigarrillo amargo, el cieno verde en el Monte Carlo. Sigue apta para todos la vida perdurable, intacta la estupidez de las nubes, intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo, los gorroncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril. Mandrake criando conejos en algún círculo del infierno y siempre la patita de cangrejo atrapada en la trampa del ser, o del no ser, o de no quiero esto sino lo otro. Tú sabes, esas cosas que nos suceden y que deben olvidarse para que existan. Verbigracia la mano con alas y sin mano. La historia del canguro, aquella de la bolsa o la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía, y el vientre vacío, pero con alas y sin vientre. Tú sabes, la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito o viceversa. El vacío congénito, el huevecillo moteado entre millones y millones de huevecillos moteados. Tú y yo, you and me, toi et moi, T for two, en la inmensidad del silencio, en el mar intemporal, en el horizonte de la historia, porque ácido ribonucleico somos, pero ácido ribonucleico enamorado siempre. Gracias. Yo llegué en septiembre de 1949, después de un viaje por barco que duró 28 días, desde el Callao, atravesando el canal de Panamá, el Caribe, etc. Y llegamos a La Rochelle. Ahí tomamos el tren para París. En París nos esperaban en la Gare d'Austerlitz, nos esperaban un par de amigos, el poeta Jorge Eduardo Eyelson y el pintor José Bresciani. Inmediatamente de ahí nos instalamos provisionalmente en un hotelito. Éramos muy pobres, no teníamos muy poco dinero. Y yo tenía de un pequeño estudio que tenía en Lima que lo alquilaba en $90. Y era todo lo que tenía. O sea que con $90 vivíamos Blanca y yo. Y además protegíamos a Eyelson, que siempre estaba así un centavo. De esos $90 gastábamos 30 en cigarrillos, porque ambos fumábamos como murciélagos. Y nos quedaban 60 para todos. Pagamos $30, $1 diario del departamento, y nos quedaban 30. Con eso comíamos, íbamos a la Cinemateca y nos sentábamos en los cafés a tomar un café, ¿no? Todos los latinoamericanos al final de la guerra lo único que pensábamos era venir a París. No sé si usted oyó ayer a Mario, y Mario era 10 años menor que yo. O sea que mi generación toda vino aquí. Yo a todos los latinoamericanos los he conocido en París, a todos los pintores, ¿eh? Lama, Mata, Tamayo, y a los más jóvenes, argentinos, Sara Grillo, Fernández Muro. Todos vivimos aquí, Obregón, el colombiano. Todos queríamos vivir
en París. Cuando llegué a París, una de las cosas que quería hacer era conocer a la viuda de César Vallejo, el poeta peruano. Y entonces, recién llegado, hice un álbum de 8 litografías que se llamaba 8 litografías en homenaje a Vallejo, y se lo llevé a Georgette. Y Georgette estuvo muy conmovida y me dijo, venga usted mañana que le voy a tener una sorpresa. Como yo sabía que amigos que la habían agasajado, les había regalado un manuscrito, algo así, yo pensé me había regalado un manuscrito. Entonces llegamos y en un sobre que lo tengo, decía para Fernando en secreto. Entonces no lo abrí el sobre hasta que llegué a mi casa. Y en el sobre lo que había era un mechón de pelos de Vallejo. Y es decir, que para Georgette era como un santo. Es decir, el dedo de San Francisco, la tibia de no sé qué. Me regaló un pedazo del cuerpo de Vallejo. Desde el primer momento que llegamos, gracias a que un poeta peruano era ministro consejero de la Embajada de Perú, Enrique Peña Barrenechea, un poeta conocido, nos invitó a tomar té un día con Octavio Paz. Y fue un golpe de suerte instantáneo, porque hicimos muy buena química, como se dice ahora, y de ahí nació una amistad que nunca varió. O sea, todo el tiempo que estuvimos en París lo veíamos. Las únicas veces que yo he dormido en la Ribera derecha en París era en el departamento de Octavio. Octavio tenía un departamento muy lindo que le habían prestado unos amigos en el Saint-Caterman-19, Avenue Victor Hugo. En esa casa, que era el único latinoamericano que tenía una casa presentable, hacíamos todas las reuniones, porque Octavio era muy dado a la tertulia, a la conversación. En esa casa hacíamos reuniones de todo tipo, hasta con baile. En julio del 50 hice una exposición en una galería en la Rue Bonaparte que se llamaba M.A.I., que fue muy simpático. André Breton estuvo ahí, Benjamin Perret, el grupo surrealista que era muy cercano a Octavio y que me había hecho el contacto Octavio. Hasta estuve un par de veces en casa de André Breton en Rue Fontaine. Y conocimos esa colección fabulosa de pintura que tenía Breton. Tenía Quirico, Picasso, Miró, todo tenía. Domínguez vivía una vida muy dura durante la guerra, ¿no es cierto? Entonces vivía de falsificar Picassos y Quirico. Una vez le vendió a un oficial alemán un Picasso hecho por él. El oficial alemán lo llevó a su casa, pero entre los alemanes había mucha gente culta. Llegó un alemán que le dijo, eso no es Picasso, eso es un falso. Y entonces el oficial alemán lo denunció a la comisaría, lo llevaron, lo metieron preso. Y entonces citaron a Picasso para que atestiguara que era falso. Y parece que Picasso entró a la sala de la corte, le enseñaron el cuadro, le dijo, pero por supuesto que yo lo he hecho, ¿quiere usted que lo firme de nuevo? Y agarró un carbón y lo firmó detrás otra vez. Sin duda, si usted me dice mi lugar favorito del país, el Café Flor, porque está tan vinculado a todos los años que he vivido acá.
siempre de una manera u otra he caído ahí. París era una cosa tan importante, ha sido tan importante en nuestra vida, como en la vida de muchos latinoamericanos, ¿no? Es decir, cuando uno llega a París de América Latina, uno es un peruano, un mexicano, un argentino, pero cuando llega a París uno se convierte en un latinoamericano, o sea que se convierte todo eso en una sola patria, ¿no?